Bien, señores, nuevamente Cristian Espinal por esta vía. En este momento vamos a hablar de lo que es escalamiento de VLAN, capítulo 2 de CCNA 3, que hace referencia y alto énfasis a lo que es el protocolo BTP, VLAN Trunking Protocol. Sin más, pues comenzamos. Y comenzamos hablando de esta topología que está aquí frente, que está estructurada por 3 routers y cada uno tiene 2 hosts conectados. En la parte superior izquierda hay un mensaje que dice que hay que saber antes de hablar de BTP. Y nos hace referencia a que tenemos que entrar al modo privilegiado y también acceder al modo de configuración global. En forma de repaso, podríamos decir que para hablar de BTP tenemos que saber crear VLANs, crear LAN virtuales y que para creación de una LAN virtual en el modo de configuración global debemos ejecutar el comando VLAN seguido de un número. En este caso puse un 10. VLAN 10 y le da Enter y ya eso crea una VLAN. En este caso sería la VLAN con el ID número 10. Dentro del modo de configuración de VLAN podemos ejecutar el comando name. Name seguido del nombre que le vamos a asignar a esa VLAN para identificarla. Ese nombre es de manera documental. Name admin, por ejemplo. Ahora, existe otra forma de cómo crear VLAN. Si nosotros ejecutamos el comando switch port access VLAN 10 en una VLAN que no existía, te va a ejecutar o te va a tirar este mensaje. La VLAN que usted quiere pues no existe, por lo tanto se estará creando y eso crea la VLAN 10. También tenemos, antes de hablar de BTP, que saber asignar puertos a una VLAN. Y para asignar puertos a una VLAN, según el módulo anterior, lo hacíamos entrando a la interfaz o poniendo un rango de interfaces junta y ejecutando el comando switch port mode access y seguido de switch port access VLAN el número de ID de la VLAN, que en este caso es 10. También tenemos que saber crear puertos troncales. Para la creación de un puerto troncal entramos al puerto que deseamos, elegí el puerto 1 como puerto de ejemplo y ejecutamos el comando switch port mode trunc. Bien, para verificar la creación de las VLAN y la asignación de los puertos, debemos ejecutar el comando show VLAN. Bien, es importante recordar los diferentes comandos show que nos permiten verificar las VLAN como nos muestra en la parte inferior izquierda. Tenemos el comando show interface, show VLAN brief, show VLAN name, el nombre, ya sea student admin, show VLAN summary y show interface VLAN y el ID de la VLAN. Estos son los shows que básicamente nos muestran información de VLAN. Ahora, hablando directamente de lo que es BTP, BTP nos permite, o básicamente los temas que se van a ejecutar en lo que es el proceso de BTP, es que existe un modo de BTP denominado modo servidor. Hay un BTP modo cliente, BTP transparente, pero BTP también se configura un nombre de dominio.
se puede configurar la versión BTP. El comando show BTP status, que es el comando más importante de BTP porque es el que nos muestra todo lo que tiene que ver con el estado del BTP. Y a BTP también se le configura una contraseña que puede ser verificada con el comando show BTP password. Bien. En el momento que se habla de VLAN o de BTP, de VLAN Trunking Protocol, recordemos que existe la comunicación entre VLAN, se puede hacer de manera tradicional o a través de router on stick. El router on stick se puede crear entrando a una interfaz, como en este caso, la interfaz FACIDELNET 0 es la 0, y simplemente dándole no shutdown, sin asignarle un IP. Porque después de nosotros encenderla, entramos a la subinterfaz, en este caso FACIDELNET 0 es la 0.1, y luego le asignamos el tipo de encapsulación. Encapsulation doc 1Q1. Ese 1 del final de este comando, de esta línea de comando, es que nos identifica a qué VLAN pertenece el siguiente comando, que es la dirección IP que nosotros vamos a asignar. O sea que este comando me permite conocer que en la VLAN 1 está el esquema de direccionamiento 192.168.1.0/24. Bien. Y existe la manera de que BTP pues, pueda ser asignado de manera dinámica, y eso lo vamos a ver con lo que es DTP o Dynamic Trunking Protocols. Este es el resumen del capítulo que nosotros pues vamos a desglosar en este momento. Así que comencemos. Nosotros, el capítulo pues nos data información de lo que es la configuración de los enlaces troncales, y la configuración de los enlaces troncales, pues ya nosotros vimos que podemos crear los troncales con el comando interface, la interfaz que tú desees que sea troncal, y ejecuta el comando show switch port mode trunk. Y para nosotros confirmar que el puerto que creamos sea troncal, debemos ejecutar el comando show interface trunk. Este nos muestra el troncal y las VLAN que están permitidas en ese puerto troncal. Pero es importante destacar que la configuración de los troncales es sumamente importante porque BTP trabaja sobre puerto troncal. O sea, en este ejemplo de la imagen existen una VLAN 10 extremo a extremo, VLAN 20 y VLAN 30, pero la comunicación de esas VLAN se ejecuta a través y sobre puertos troncales. O sea que saber crear un troncal es vital para BTP. Bien, ¿qué es BTP en esencia? BTP es el protocolo que permite a un administrador de la red configurar un switch de modo que propague la configuración de las VLAN hacia los otros switches de la red. O sea que tú eres administrador de red en una empresa de 80 routers y tú quieres configurar 10 VLAN, realmente tú vas a tener que crear 800 VLAN, porque tú te tienes que sentar en cada uno de los routers a crear esa VLAN. Bien. Cuando BTP podría ayudarte. ¿Por qué? Porque BTP te permite que las VLAN que tú crees en uno de los switches sean propagadas a todos los demás switches. Ese es el objetivo de BTP, administrar las VLAN de manera más eficiente. La configuración del switch será obviamente en función a los requerimientos del entorno de la red. O sea que puede ser configurada el switch como un servidor BTP, pero puede ser configurada
como un cliente BTP o como un transparente. Claro, es importante conocer que para que exista BTP debemos cumplir con características. ¿Cuáles? Bueno, deben haber primero, deben existir un enlace troncal, debe existir un enlace troncal entre dos switch y uno de los switch debe ser servidor, otro debe ser un cliente. Informaciones generales de BTP. El servidor BTP es quien distribuye y sincroniza la información de la VLAN a los demás switch de la red. El servidor BTP solo aprende sobre VLAN de rangos normales, o sea, de 1 a 1005. El rango de VLAN extendida no es admitida por BTP. Y BTP guarda la configuración de VLAN en la base de datos denominada VLAN.dat. Dentro de los beneficios de lo que es BTP, bueno, tenemos estos beneficios evidentes que bueno, nosotros lo vamos a trabajar en lo adelante. Ahora, BTP tiene diferentes componentes y dentro de estos componentes tenemos el modo BTP, que el modo puede ser modo servidor, modo cliente o modo transparente. Vamos a trabajar estos modos. Tiene un dominio BTP, publicaciones y depuraciones BTP. Pero ¿en qué consiste cada uno de estos elementos de BTP? Lo vamos a detallar en lo adelante de la diapositiva. Configuración por defecto de BTP. ¿Cuándo BTP y cuál es la estructura de la configuración por defecto? Bueno, en la configuración por defecto, la versión de BTP es la versión 1. El nombre de dominio es nulo, no tiene. El modo BTP es servidor. El número de revisión de configuración, básicamente la revisión es 0. Y la VLAN por defecto es la 1. ¿Qué beneficios tiene esta configuración por defecto? Bueno, distribuye y sincroniza de manera automática la configuración del dominio a través de las diferentes VLAN. Pero este beneficio solo puede ser agregado a switches que tengan la configuración por defecto. ¿Por qué? Porque el BTP también sirve como parte de la seguridad de la infraestructura de una red. ¿Por qué? Porque no se pueden agregar switch a una red si no tienen la misma configuración que fue determinada para ese entorno BTP. Por lo tanto, si existe una persona que quiere ir a conectar un switch, no podrá ser parte de la red. Para mantener actualizada de forma dinámica la información de VLAN en una red conmutada, pues para eso se usa BTP. Por defecto, todos los equipos switch de Cisco vienen en modo servidor. ¿Ok? Recuerden que cualquier pregunta o inquietud puede tramitarla a través de la plataforma de Infotech Virtual o a través del grupo nuestro de WhatsApp. Continuamos. ¿Cuáles son los elementos importantes al hablar de BTP? Al hablar de BTP debemos tomar en cuenta primero el número de revisión de BTP, el modo de operación de BTP, la versión de BTP, el nombre del dominio, la última configuración en la cual fue modificada y el número de VLAN existente. Vamos a ver por qué debemos tomar en cuenta cada uno de estos elementos. El modo BTP. El switch puede ser configurado en uno de tres modos. Como informamos, es cliente, servidor y transparente. En este caso,
Los que están en verde son transparentes, los que están en el azul son clientes y los que están en verde claro son servidores. Veamos cuál es la guía para configurar un switch. En este caso vamos a tomar el switch 1 como servidor. Para configurar un switch en modo BTP Server, debemos seguir los pasos siguientes. Número 1. Configure que todos los switches hayan sido previamente configurados de manera predeterminada. Eso es importante. ¿Ok? Reconfigura el número de la revisión antes de instalar, perdón, el switch en un dominio BTP. Configure al menos 2 switches que sean como servidores BTP para que tengan redundancia uno con otro. Configure un nombre de dominio BTP en el servidor BTP, en el switch que tú estás configurando como servidor BTP. Si hay un nombre de dominio existente, asegúrese de que coincida exactamente el nombre, tomando en cuenta que los nombres en el dominio BTP son case sensitive, o sea, varían en proporción a la mayúscula y la minúscula. Tiene que configurar una contraseña, ok, recomendablemente, y asegúrese de que esa contraseña sea la misma. Asegúrese que todos posean la misma número de versión del protocolo BTP, dado que la versión 1 no es compatible con la versión 2. Cree la VLAN y luego habilite el servidor BTP, puesto que se eliminan, este punto es importante, se eliminan las VLAN creadas antes de habilitar el BTP. Por lo tanto, asegúrese que todos los enlaces que estén configurados entre los switches sean y estén configurados como enlaces troncal, ya que BTP trabaja sobre enlace troncal. Si nosotros damos el comando show BTP status, nos muestra la versión BTP, la versión 1, configuración de revisión. La revisión se va modificando y aumentando cada vez que existe una modificación de VLAN. Y el switch con el número de revisión más alto gana la posición de servidor, si todos están configurados por defecto. El número máximo de la VLAN que pueden ser configuradas, en este caso de ese ejemplo, la VLAN existente en este switch y el modo de operación BTP. En este caso es servidor. Y el nombre de dominio pues no tienen otras opciones ahí. Veamos cómo nosotros podemos configurar un cliente en BTP. Primero configure o asegúrese que la configuración predeterminada esté presente. Como paso número 2, configure el modo cliente, puesto que el modo cliente no está, a diferencia del modo servidor, no está de manera predeterminada. Paso 3, configure los enlaces troncales. El BTP funciona sobre enlaces troncales. Luego, entonces conecte el servidor BTP y verifique que el estado de BTP, ok, para asegurar de que sí esté en modo cliente. Configure los puertos de acceso cuando el switch es un modo cliente, porque el switch en modo cliente no puede agregar nuevas VLAN, ni puede crear VLAN, ni puede cambiarle nombre a las VLAN, solamente puede asignar números de puertos a una VLAN. Pero el cliente no tiene permiso para trabajar con ninguna modificación de VLAN. En el proceso de lo que es la configuración del cliente, después de que nosotros entremos en modo global, ejecutamos el comando
BTP Mode Client. Y si es servidor, BTP Mode Server. Aunque el servidor viene configurado de manera predeterminada. Inmediatamente nosotros salimos y le damos el comando show BTP status, me dice Operation Mode Client. O sea que aquí está ya funcionando después de haber ejecutado el comando BTP Mode Cliente. Está operando en modo cliente. ¿Cómo funciona el transparente y para qué funciona? El transparente no participa en BTP de la red. Envía información de la publicación BTP a los clientes y a los... O sea que si este es el servidor, cuando el switch 3 le envía a dedo a C1 una información, este toma la información y la deja pasar. Es como si el set 1 y S3 estuvieran conectados directamente. De igual manera, S2 y S1 están como si fuesen conectados directamente con C1, porque este es como si no estuviera para fines de BTP. En el modo transparente, solamente acepta informaciones de manera local, solo para el mismo switch. Este switch puede crear VLAN para él, renombrarla para él o eliminarla solo para él. ¿Ok? Recordemos que cualquier modificación de la VLAN aumenta el número de revisión. Detalles de dominio BTP. El switch puede ser parte de solo un dominio BTP a la vez. Existe un dominio a la vez hasta especificar el nombre de dominio, porque el nombre de dominio por defecto es nulo. No puede crear ni modificar las VLAN en un servidor BTP y la información de la VLAN no se propaga a través de la red. Eso es si el servidor, si el switch no es servidor. La propagación del nombre de dominio usa tres componentes importantes: que sea servidor o que sea cliente, y van las publicaciones. El nombre de dominio es importante. En el momento que tú configuras el nombre de dominio, se borran toda la VLAN y comienza todo desde cero. Cisco recomienda que el acceso a las funciones de configuración del nombre de dominio sean protegidas con una contraseña, con el comando BTP password más un password en modo de configuración global. Comando tal que se puede ver con el comando show BTP password. Los detalles de BTP, básicamente, por ejemplo, si tenemos un administrador que configura el nombre de dominio, de nulo le pone nombre de dominio Cisco, él como servidor va a distribuir ese nombre de dominio a todos los demás switches, y lo hacemos con el comando BTP domain y el nombre de dominio. ¿Ok? Eso va a permitir de que los switches cambien su nombre de dominio de nulo a Cisco 1. Pero a esa red no va a pertenecer ningún switch que no tenga el nombre de dominio como Cisco 1. Para verificar el nombre de dominio también ejecutamos el comando BTP domain Cisco 1. Y para verlo, show BTP status. Continuamos. Existen diferentes tipos de publicaciones BTP. Esto de manera general lo puse para no pasarlo por alto porque es importante. Vamos a leer un poco esto. La publicación del BTP son mensajes enviados periódicamente por BTP a cada puerto troncal para la distribución y sincronización de la configuración de las VLAN. A la dirección MAC, esta que está aquí, que es la dirección multicast reservada para todos los mensajes BTP. Los switch vecinos reciben la publicación que actualizan las configuraciones para su BTP y VLANs
si es necesario. Existen tres tipos de publicaciones. Publicaciones de resumen, de subconjunto y de solicitud. Estas publicaciones son básicamente las que trabajan sobre BTP. La encapsulación, como la encapsulación 8 solo 2.1Q, es la encapsulación que permite el envío de trama a través de un router on stick. De la publicación de resumen, haciendo referencia a esta imagen, dice el nombre, eso que envía la publicación de resumen, el nombre de dominio del BTP, el número de actualización de la revisión para verificar cuál de los dos será el cliente y cuál será el servidor. Otros detalles de la configuración de BTP se envían la publicación cada 5 minutos por el servidor o el cliente del BTP para informar al switch vecino habilitado por el BTP que tiene algún cambio, si tiene algún cambio o no. Lo que son las publicaciones de subconjunto contienen información de VLAN y esas publicaciones de subconjunto se generan en el momento que se crea una VLAN, que se suspende una VLAN o se le cambia el nombre o se le cambia la unidad máxima de transferencia. Y las publicaciones de solicitud obviamente se definen a sí mismas. Se realizan cuando una publicación de solicitud se envía al servidor del BTP en el mismo dominio del BTP. El servidor de BTP responde enviando una publicación de resumen y luego una publicación de subconjunto. O sea que son tres publicaciones que trabajan a la par una de otra. Recuerden que si hay preguntas, inquietudes, aclaraciones, pueden realizarla a través de la plataforma de Infotep Virtual o a través del grupo de WhatsApp nuestro. Bien, continuamos. La versión del BTP, vamos a ver alguna información al respecto. El BTP tiene tres versiones, ¿ok? Solo se permite una versión de BTP en un dominio BTP. La versión predeterminada es la versión 1. Ahora, los switches del 2660 admiten la versión 2. Pero BTP versión 2 está inactivo de manera automática. Ok, está deshabilitada, hay que habilitarla. ¿Cómo nosotros podemos habilitar la versión? En el modo de configuración global, ejecutamos el comando btp version y el número de la versión. Ahora bien, para nosotros finalizar con este capítulo, debemos saber, bueno, cuáles son las informaciones que envían la trama BTP. Recuerden que BTP trabaja en capa 2 del modelo OSI, por eso se habla de tramas BTP. Las tramas BTP contienen las siguientes informaciones de VLAN. Contiene el ID de la VLAN, el nombre de la VLAN, el tipo de VLAN que es, si es de voz, datos, video, el tipo administrativa, el estado de la VLAN, si está activa o no, e información adicional de la configuración específica de la VLAN y el tipo de VLAN que es. Espero que este capítulo haya sido de ayuda para el conocimiento de ustedes. Por favor, cualquier información tramítamela a través de la plataforma virtual o de nuestro grupo de WhatsApp. Así que ya saben todos, pórtense bien, no hagan nada que yo no haría. Amor y paz. Nos vemos en clase.